Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Josué y el libro de los jueces. Y estábamos diciendo que en el libro de Josué vemos mucha violencia. Pero debemos entender de esto, que merecemos lo mismo que los cananeos recibieron de Dios en esa época. Y también eso nos explica algo sobre la naturaleza del pecado y qué horrible es. Porque no solamente merecemos lo mismo, pero merecemos algo peor, que es el infierno. Y eso nos debe mostrar también la gracia de Cristo, que eso es lo que Él enfrentó, eso es lo que Él sufrió por nosotros. Entonces, cuando leemos el libro de Josué, debemos recordar eso. Y aquí es la cuarta idea que yo quería mostrarnos, que el pueblo de Israel tenía que confiar en Dios para su descanso. Tenían que confiar como el pueblo de Dios en su identidad. Tenían que confiar en el líder, el Salvador que Dios lo había provisto. Eso nos apunta a Cristo. Ellos tenían que confiar para la tierra, ¿sí? Que conecta Edén con la Nueva Jerusalén. Y también lo que Dios tiene para nosotros en el cielo. Y también, el pueblo tenía que confiar en Dios para el descanso. Yo quiero que ustedes lean conmigo de nuevo Josué 21, 43 a 44, que dice eso. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Lo que tenemos al fin del libro de Josué es descanso. Y esto es interesante porque eso nos conecta con algo en el Nuevo Testamento, que es el tema de descanso. Tenemos la trayectoria de descanso aquí en el Antiguo Testamento que encuentra su cumplimiento aquí en el Nuevo. Porque aquí en Josué su descanso dependía de su obediencia al pacto. Pero en el Nuevo Testamento tenemos descanso, reposo en Cristo, que no depende de nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo y nuestra fe en Él. Entonces, por eso tenemos este versículo en Hebreos 4:8, que conecta a Josué con esta idea de reposo y descanso. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Mire eso. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. La idea es que sí encontramos, un tipo de descanso, un tipo de reposo en Josué, pero eso realmente es un tipo nada más, un presagio nada más del descanso y reposo que Dios tiene para nosotros ahora, para el pueblo de Dios ahora, en Cristo. Y sabemos cómo Cristo logró este descanso para nosotros. Y tenemos una imagen de esto en el libro de Josué. Yo no sé si ustedes recuerdan Génesis 3:15, que se llama el Evangelion, que es el primer evangelio, la primera promesa del Mesías. Génesis 3:15, después de que Adán y Eva habían pecado, el Señor dijo esto a Satanás: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. La idea es que Jesús iba a venir para aplastar la cabeza del enemigo principal de Dios, Satanás. Y lo que tenemos en Josué es una imagen de eso. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando los reyes se habían escondido en la cueva. Pero Josué les dio una orden para sacar los reyes, y eso es lo que encontramos aquí en Josué 10, lo que ellos hicieron con ellos. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Esta es una imagen, lo que Josué y los hombres hicieron con los enemigos de Dios ahí en Canaán. Esto es una imagen de lo que Cristo hizo por nosotros con Satanás, para aplastar su cabeza y poner su pie sobre su cuello. Amén, amén. Bueno, ese es Josué. Ahora vamos a discutir los jueces.
Y en los jueces encontramos que el descanso que habían logrado en el libro de Josué, bueno, perdieron en los jueces por causa de su pecado. Tenemos este contexto, ya hemos discutido un poco del contexto de los jueces, pero es importante saber dos cosas aquí desde el principio. Josué ha muerto y ellos no vencieron todos los ejércitos o todas las naciones como deberían haber hecho. Mira lo que encontramos aquí en Jueces 1:1. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear con ellos? Los cananeos, pensamos que ustedes ya habían vencido todos los cananeos, pero no. Tenemos la muerte de Josué, ahora no tenemos un líder y tenemos los cananeos que no habían vencido, que ya están a punto de pelear con Israel. Es lo que tenemos aquí, por causa de eso, es un ciclo. Un ciclo, tú tienes que entender este ciclo para entender el libro de Jueces. Este ciclo se repite 8 veces entre capítulo 3 hasta el capítulo 16. Tenemos, el capítulo es esto: pecado y rebelión, opresión por las naciones. Ellos clamaron al Señor, Dios levantó un líder, un juez que es un líder militar para salvarlos, y luego ellos volvieron a pecar y ser rebeldes de nuevo. Este ciclo se repite 8 veces entre capítulo 3 a capítulo 16, y esto es muy importante para entender el libro. Y por ejemplo, podemos ver este ciclo, si quieres dar un breve bosquejo del libro, aquí con los jueces. Pero lo más importante, o una cosa importante que yo quiero que ustedes recuerden es esto. Este ciclo no es el mismo cada vez. 8 veces se repite, pero no es lo mismo cada vez. ¿No? Es un espiral descendente. De hecho, la victoria de cada juez es cada vez más difícil de alcanzar. Déjenme decirles lo que estoy diciendo. Otoniel en el capítulo 3 tiene la victoria completa. ¿Ok? Entonces tenemos la victoria completa en el primer ciclo, Otoniel. Pero Ehud, que lo sigue, solo tiene la victoria mediante el engaño. ¿Ok? En el capítulo 4, Débora tiene la victoria, pero algunas de las tribus están malditas. Entonces, Otoniel tenía la victoria completa, Débora no. Y Ehud solo conquistó, solo tenía la victoria por el engaño. Gedeón tiene la victoria en los capítulos 6 a 8, pero finalmente tenemos una guerra civil. Jefte en los capítulos 10 a 12 tiene la victoria, pero se ve empañada por la tragedia de su hija. Yo no sé si ustedes han leído este pasaje, pero wow, qué increíble. La Biblia no esconde los detalles del pecado. Y nuevamente las cosas eventualmente se convierten en una guerra civil. Y a pesar de que causa un gran daño, Sansón, el último y más famoso juez de todos, nunca derrota a los filisteos en los capítulos 13 a 16. Comenzamos con Otoniel con una victoria completa, pero ninguno de los otros jueces lograron una victoria completa. Entonces lo que tenemos es lo que yo dije antes. La victoria de cada juez es cada vez más difícil de alcanzar a medida que el libro continúa. Es mucho más difícil. Entonces no solamente tenemos este ciclo que se repite, es más difícil cada vez para el juez lograr una victoria completa. Eso nos muestra la tristeza y la devastación del pecado. Bueno, los capítulos 17 a 18 revelan corrupción religiosa. Los capítulos 19 a 21 revelan su corrupción moral y social. Y este es el tema de todo el libro. Si ustedes Josué conquista, ellos tenían la victoria, aquí en los jueces, qué periodo tan oscuro, porque ellos perdieron todo el descanso que tenían ahí en Josué. Y aquí es el tema por causa de eso. Israel tiene una necesidad de un Salvador fiel para mantener la tierra y el descanso. El pueblo de Israel tenía que confiar
en el líder, el Salvador que Dios había provisto para ganar, tomar y poseer la tierra y el descanso en Josué. Ahora ellos necesitan un Salvador fiel para mantener el descanso que habían logrado en Josué, pero no hay líder fiel, que es continuamente fiel. Y eso nos apunta a Cristo, porque solo Cristo puede mantener el descanso, solo Él puede obedecer perfectamente, solo Él puede guiar, pero no solamente guiar, conquistar, vencer, tener victoria, solo Él puede mantener la victoria que tenemos en Él. Bueno, yo quiero mostrarles 3 cosas que muestran la necesidad de un Salvador fiel para mantener el descanso. Primero, tenemos la palabra apartado. El pueblo debería haber sido apartado de las naciones, pero no eran. El arrepentimiento nos lleva a la misericordia de Dios, y vamos a ver eso. Y el tema principal, necesitamos un Salvador para mantener el descanso que fue logrado en Josué. Primero, debemos ver que ellos necesitan un Salvador, un líder fiel para mantener ese descanso, porque la nación no fue apartado de las otras naciones. El pueblo de Dios no fue apartado, no fue separado de las otras naciones, y por eso ellos encontraron tantos problemas. Mira aquí lo que dice Jueces 1, 27 a 29. Dice, pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni de Tanac, sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas, y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Eso es lo que ellos deberían haber hecho en Josué. Pero ellos no conquistaron por completo, y ahora tenemos naciones que se quedaron ahí en la tierra y ellos están a punto de presionar y atacar a Israel. Entonces, por causa de su pecado, ellos no se habían apartado completamente de las otras naciones. Y la cosa peor es lo que encontramos aquí en Jueces 2:10. Y este es el punto principal de todo el pecado de Israel. Mira lo que dice. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Estamos hablando de la generación de Josué. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Imagínate, tenemos una generación entera que ni conocían lo que el Señor había hecho por Israel, ni en el Éxodo, ni en la tierra prometida. Ellos no sabían. ¿Y por qué? No conocían. ¿Por qué? Porque los padres no obedecieron lo que Dios dijo en Deuteronomio 6. ¿Ustedes recuerdan lo que Dios dijo a los padres? Ustedes tienen la responsabilidad de enseñar esta ley a tus niños. Y esto es lo que no sucedió. Y por causa de eso tenemos una generación entera que no conoce al Señor. Y no conoce lo que Él hizo por Israel. Pudiéramos detenernos aquí por mucho tiempo para hablar de la responsabilidad de los padres con los hijos. Pero no tenemos tiempo ahora. Bueno, esto es el problema. Pero yo quiero que ustedes vean no solamente que ese problema, que ellos no se habían apartado de los pueblos. Por la misericordia de Dios vemos que aún en este ciclo, cuando ellos se arrepintieron, Dios mostró su misericordia por levantar un líder militar. Y los líderes militares, bueno, le dieron al pueblo de Israel victoria, a pesar del hecho que la victoria no fue completa en todos los casos. Pero yo quiero que ustedes vean un ciclo. Aquí simplemente un ejemplo de este ciclo que se repite 8 veces. Si tiene la Biblia, mira capítulo 3 de los Jueces. Y yo simplemente voy a dar un breve bosquejo de esto. El ciclo comienza, capítulo 3, versículo 7, con Israel olvidando a Dios y sirviendo a otros dioses. Entonces, capítulo 3, 7, tenemos a Israel en idolatría. En consecuencia, Dios está enojado, bueno, en justicia. Y en versículo 8, este lleva al castigo de Dios. En el versículo 8 puedes ver que este castigo específico es la esclavitud. Entonces ellos se convirtieron en esclavos por causa de su idolatría. ¿Okay?
En el versículo 9, los israelitas claman a Dios. Esa es la tercera parte del ciclo. Entonces tenemos pecado y rebelión, tenemos opresión y esclavitud, y luego ellos claman a Dios. ¿Y qué pasa? Entonces Dios provee un Salvador en el versículo 9 que va a la guerra. El versículo 10 y el versículo 11 restaura la paz. Esa es la tercera parte del ciclo. Pero en el versículo 12 el ciclo comienza de nuevo. Entonces tenemos este ciclo: pecado, rebelión, opresión, esclavitud. Claman a Dios. Dios restaura a través de un líder militar, un tipo de un salvador. Pero después este líder no se queda ahí o no continúa en la fidelidad, y el pueblo de nuevo se vuelve a su pecado y la rebelión, y el ciclo comienza de nuevo. 8 veces repite así. Dios no puede enfatizar más la naturaleza del pecado. Bueno, la idea aquí es que a pesar de la misericordia de Dios, no tenemos un líder fiel que puede guiar, que puede continuar de guiar al pueblo hacia la fidelidad. Y por eso tenemos la tercera parte, que es mantener. Es necesario tener un líder fiel, un salvador fiel, que no solamente puede lograr, ganar, conquistar, tener la victoria y el descanso, dar el descanso al pueblo de Dios, pero un líder fiel que puede mantener el descanso para el pueblo de Dios, porque eso es lo que ellos faltaron. Bueno, vemos aquí que en cada vez vemos un tipo de Cristo de esta manera. De muchas maneras no, pero de esta manera vemos un presagio de Cristo en cada vez, cada líder, porque ellos salvaron el pueblo. Ellos restauraron la paz después de que el pueblo clamó a Dios. La paz fue restaurada después de su arrepentimiento. Pero de la otra manera vemos que los jueces no representan un tipo de Cristo, porque ellos no siguieron en fidelidad. Lo que tenemos es la necesidad de un rey, un líder que iba a seguir fiel y guiar al pueblo para ser fiel y continuar en comunión con Dios. Pero eso es lo que el pueblo hizo para apuntar, para enfatizar, para enfocarnos más en la maldad del pueblo. Mira lo que ellos hicieron aquí en Jueces 9:6. Ellos sabían que necesitamos un rey. Hemos abandonado a Dios como nuestro rey, necesitamos un rey. Entonces ellos hicieron esto en Jueces 9:6. Y se reunieron todos los habitantes de Siquim y todo Bet Miló, y fueron y hicieron rey a Abimelech junto a la encina del pilar que había en Siquim. Bueno, tenemos a Abimelech, que era un hombre malo, y por eso fue una mala idea de poner a él como rey, de coronar a él como el rey sobre Israel. Y esto tenía resultados, fue un desastre, ¿sí? Y por eso terminamos el libro en Jueces 21-25, y este verso realmente nos dice todo lo que necesitamos saber de todo el libro de los Jueces. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y eso no es decir algo bueno sobre Israel. Ellos hicieron lo que le parecía bien ante sus ojos. No, eso es mala cosa. Eso es decir que ellos estaban funcionando según su propia voluntad, porque no tenían un líder para mantener el pueblo fiel, ¿sí? Bueno, es como el autor nos dijera: hay muchas cosas que hemos visto en el libro de los Jueces, pecado, los ejércitos de las naciones atacando y todo eso, y eso no pasaría, eso no sería el caso si tuviéramos un rey que era fiel al pacto de Dios. Y eso nos da la anticipación de un rey que es fiel. Bueno, llegamos al fin de este periodo y hemos llegado a la monarquía. Y tenemos Saúl y pensamos: oh wow, un rey fiel. No. Tenemos David, un hombre tras el corazón de Dios, pero todavía no. Salomón, pero no. Todo eso nos apunta que para lograr el descanso y para mantener el descanso necesitamos un líder, un salvador, un rey fiel. Y solo encontramos esto en Cristo. Solo encontramos esto en Cristo.
Ok, en las notas yo quiero darles los espacios para que puedan llenar los espacios y continuar con las notas. Y yo quiero que ustedes vean, yo estoy aquí en la página 9. La página 9. Después del libro de Deuteronomio encontramos los próximos 12 libros en la historia. Tenemos premonarquía, 3 libros, monarquía, 6 libros con 3 libros dobles, y tenemos postmonarquía, tenemos 3 libros. Lo que yo quiero que ustedes vean es que tenemos libros en cada sección de la historia, de los próximos 12 libros de la historia, que continúen la historia, y tenemos unos libros que destacan, bueno, ellos sirven como una historia dentro de este periodo. Déjenme darles un ejemplo. Tenemos aquí en la premonarquía 3 libros. La historia continúa con Josué y Jueces. Hemos visto eso. Después de Deuteronomio tenemos la historia continuando en Josué y los Jueces. Eso nos cuenta lo que pasó en los siguientes años. Pero luego tenemos el libro de Ruth. Y eso sucedió dentro del periodo de los Jueces. Entonces, eso destacando posiblemente a Jueces 10. ¿Sí? Eso nos da un enfoque. Eso nos da parte de este periodo en la historia. El libro de Ruth ocurre dentro del periodo de los Jueces para darnos esperanza dentro de este periodo tan oscuro. Entonces, Jueces, el libro de Josué, Jueces continúa en la historia, el libro de Ruth ocurre en este periodo, no continúa la historia, pero nos da una historia dentro de este periodo. Lo mismo pasa aquí con la monarquía. Tenemos 6 libros, 3 libros dobles, y la historia continúa con Samuel y Reyes. Tenemos la historia continuando con la monarquía, lo que pasó de Saúl hasta el último rey. Y obviamente entrando en el cautiverio. Crónicas está destacando el reino davídico. Entonces tenemos el libro de primer de Crónicas, segundo de Crónicas, nos cuenta sobre específicamente el reino davídico y las victorias y también las partes tristes por causa de su pecado. Pero eso no continúa la historia, eso destaca parte de este periodo. También tenemos la postmonarquía, 3 libros. La historia continúa con Esdras y Nehemías. Estamos hablando de la restauración del pueblo de Israel. Y tenemos Esther en este periodo, que está destacando a Esdras 6 a 7. Esto sirve para destacar en este periodo una historia para dar esperanza al pueblo de Israel dentro de un periodo tan difícil para el pueblo. Entonces, los próximos 12 libros en la historia después de Deuteronomio. Para llenar los espacios para Josué y Jueces, y la próxima vez vamos a estudiar Esther, tenemos información básica para principiantes. El nombre Josué literalmente significa que el Señor salvará. Eso es lo que vimos al principio del estudio de Josué. En griego el nombre es equivalente a Jesús. El pueblo de Dios reclama la herencia que Dios les había prometido, y vimos este verso tan importante. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Sabemos en Josué 21, 43 a 45, por causa del ángel del Señor que estaba ahí para pelear por y para ellos, ellos conquistaron y Dios fue fiel a su palabra. Consejo práctico para estudiar. Fíjense en el viaje a la tierra prometida, como vimos, atravesar es lo que ellos cruzaron el río Jordán a la tierra prometida en 1:1 a 5:12. Ellos tomaron la tierra 5 a 12. Ellos dividieron la tierra 13 a 21, y ellos sirvieron a Dios en el 22 a 24. Ellos encontraron el descanso en las instrucciones de cómo seguir en el descanso y cómo servir. Y aquí es donde Josué dice que sí, pero para yo y mi casa vamos a servir al Señor. Vea el juicio de Dios sobre Israel y las otras naciones. Josué es la aplicación de Deuteronomio 30. En Deuteronomio 30 tenemos la promesa de alguien que iba a venir, que iba a dar la restauración, ¿sí?, del pueblo de Israel. Y tenemos la promesa cumplida en parte en Josué.
Los jueces, información básica para principiantes, personajes claves. Dios usó jueces que son líderes militares para rescatar a su pueblo de su pecado. El tema clave es la desobediencia resulta en juicio, y hemos visto otro tema que es la necesidad de un Salvador fiel para mantener el pueblo en el descanso. Versículo clave 17:6, o también vimos esto en otra parte de los jueces. Yo no sé si ustedes recuerdan aquí en 21-25, pero más o menos dice lo mismo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es el punto de todo el libro. Capítulo clave es el capítulo 2, una versión miniatura del libro entero. Especialmente en los versículos 10 a 19, y ahí encontramos que el pueblo no conocía lo que el Señor había hecho por Israel, y hablamos de eso. Consejo práctico para estudiar: observe la estructura de opresión y liberación. Fracaso en conquistar la tierra, hablamos de eso. Fracaso en guardar la ley. Opresión y salvación repetido 8 veces de capítulo 3 a 16, hablamos de este ciclo. Fracaso en conquistar la tierra de nuevo, 17 a 18, estamos hablando de lo que vimos antes, la corrupción religiosa. Y en capítulos 19 a 21 tenemos la corrupción social y moral, lo que las notas dicen fracaso en guardar la ley. Se equivocó ahí, fracaso en guardar la ley. Observe el ciclo de desobediencia y victoria como vimos antes: recaída, ruina, arrepentimiento, restauración, descanso, y de nuevo este paso, ahí en el libro de los jueces, y eso nos muestra algo de la naturaleza del pecado. Ok, esto termina nuestro estudio de estos dos libros, del libro de Josué y también el libro de los jueces. En la próxima sesión vamos a estudiar el libro de Esther, que destaca un periodo, en este periodo oscuro de los jueces. Y este libro nos va a dar la esperanza que todavía Dios está obrando por su pueblo durante este periodo oscuro. Dentro de todo su pecado, todavía Él está obrando por su pueblo y Él es fiel a su pacto. Amén.